B con B, C con C, y D con D. ¿Sí? Si se ponen a ver, el A con A es heterocigoto con heterocigoto. Y ustedes saben en su cabecita que heterocigoto con heterocigoto me va a dar 1, 2, 1. Se puede ver el D, heterocigoto con heterocigoto. 1, 2, 1. Y así cada uno, ¿no? Entonces vamos a hacer esto. Para que sea sano, me interesa que sea así. A grande, no importa. ¿Cuáles son los A grandes? El homocigoto dominante, que sería 1 sobre 4. Y los heterocigotos, que a pesar de que lo llevamos oculto, él tiene un alelo dominante. ¿Sí? Entonces, que sería 2 sobre 4. ¿Sí? Base iguales se mantiene. 1 más 3, 1 más 2, 3. ¿Sí? ¿Concuerda? Ajá. Ese es con el de A. Entonces, identificando lo que me interesa. En este caso, como son bases iguales, se mantiene. Entonces, si solo vamos a ver mucho de frecuencia, bueno, así, después lo vamos a ver mejor. Y el cruzamiento que viene con el. si son bases iguales. Y arriba cambia. 1 y 2. Pongo la misma base. Y en todos los otros. 1, 2, 3. Cambia aquí en cuadro. El otro era 1 por 1, 2, 2, 4 por 4, 16 por 4, 16 por 4. Profe, hay alguien en la puerta. Entendimos ese. ¿Qué es el otro gen que nos interesa para que sea sano? El gen B. Y aquí voy a tomar en consideración algo. Si hago la misma proporción, y aquí lo hago, si lo hago en la misma forma, me va a producir un 1, 2, 1. Uno homocigoto dominante, 2 heterocigoto y 1 recesivo. Pero para el caso del Alzheimer no me interesa el recesivo, me interesa su dominante. ¿Por qué? Porque para que sea Alzheimer, el segundo gen tiene que ser así, de grande, no importa. Entonces aquí puede ser que esté este o que esté uno de estos. Igualito me va a dar la misma característica. Bueno, para que sea Alzheimer, ahorita solamente estamos en Alzheimer, tiene que ser así. Tiene que tener un alelo por lo menos dominante, una mayor. El homocigoto dominante es grande, tiene por lo menos 1. Eso tiene 2, tiene 1 ya. Y el heterocigoto es grande, más chiquito, tiene 1. Entonces, esos 3 individuos, esas 3 proporciones, me dan el mismo problema. ¿Sí? Entonces sumo esta, que es igualito. 1 sobre 4 y 2 sobre 4. Sería 3 sobre 4, pero típicamente. Ahí estamos desglosando o haciendo ese salto por el mecanismo de interacción. El segundo gen que me interesa, el gen C, el gen vital. En este caso, sigue siendo heterocigoto y heterocigoto con heterocigoto me da 1, 2, 1, con 3 juntos. ¿Sí? El gen C, ¿qué es lo que hace el gen C? Permite el color. Y él que le decía que estos dos, el A y el B y el D, le preguntaban al C, mira, ¿me puedo expresar? Sí. Pedían permiso a este sí. Eso es muy importante. El gen C, al cruzarlo, independientemente me da 3, 1 o 1, 2, 1, si lo quieren ver en este momento, me da 1 homocigoto
homocigoto dominante, 2/4 heterocigoto y 1/4, pero ese no me interesa. Esa proporción no me interesa. Entonces, la que me interesa para el signo son estas dos posibilidades, homocigoto dominante y heterocigoto me permiten hacer el signo. Entonces, el que tomo yo en consideración: 1, 2, 1 más 2, 3. Entonces, 3/4 es la probabilidad para que ese salga, ¿sí? El cuarto gen que me interesa va a producir el salto. El gen o el gen dilutor. Es el que diluye o no diluye el color. Es decir, es el que me lleva a blanco o en algunos casos a palomino o permite que el color se exprese. Entonces, de la misma manera, como es heterocigoto, me da una proporción de 3-1 o de 1-2-1. Uno, dos. En el caso del zaino, a diferencia del castaño y del palomino, en el zaino, si estos individuos están así, tienen un gen dominante, no importa si el D está en homocigosis dominante, es decir, de grande, o en heterocigosis, es decir, de grande de chiquito, porque igualito me va a dar zaino. En el caso contrario del castaño. Ahí sí importa cómo esté la D. Entonces, ¿qué proporción me da de zaino en ese cruce? Vean que todos son 3/4. Ahora sí, 3 por 3 me da 81. 4 por 4 por 4 me da 256. Entonces, de ese cruce, esa no es la finalidad, pero la finalidad también hay que agregar eso. De ese cruce, es decir, si cruzamos un caballo heterocigoto en su mayor nivel de heterocigosis, con una yegua heterocigosa en su mayor nivel de heterocigosis, ¿para cuántos de esos individuos me va a producir zaino? Me va a producir en esta proporción y lo saco de esta manera, una fórmula de sacar. ¿Sí? 81/256. Si lo hago, si lo hago con tabliza de Punnett, me da 256 cuadros. No, te vas a equivocar, seguro que vas a equivocar. Entonces, ¿quién saca esa proporción si lo llevamos a porcentaje? 81/256. Y tenga que calcular. Entonces la probabilidad es de 81/256 o del 31% de que el cruce de esos individuos me genere un size. Lo más importante de esto es cómo más que esto, es cómo interactúan los genes. Esta es la finalidad de esta tabla, cómo interactúan los genes, porque ya van a ver con este mismo cómo me produce los otros. Vamos a producir un castaño tipo A. ¿Cómo es un castaño tipo A? Si vamos a ver si se entiende de otra manera. Todas las capas tienen estos 4 genes en diferentes formas. Entonces, primero, para que sea un castaño, el dilutor no tiene que estar presente. Es decir, no tiene que estar en homocigosis recesiva. Obligado tiene que estar con D mayúscula. Y como vamos a ver castaño, obligado tiene que estar con D mayúscula. Porque si está al revés, quien tiene heterocigosis va a ser un palomino. Para que sea un castaño, vamos a ver el GC, le pedimos permiso. Obligado tiene que dar permiso. Entonces, para que dé permiso, tiene que estar o en homocigosis dominante o en heterocigosis. Pero tiene que tener una dominante. Me falta
nosotros al menos. Para que sea un castaño tipo A, tiene que tener la A dominante. Y la B recesiva. Recuerden la enorme diferencia entre el castaño tipo A y tipo B. Fenotípicamente son igualitos. Genotípicamente, la diferencia es con el gen A y el gen B. En el tipo A, un alelo dominante en el gen A, por lo menos, y el gen B es recesivo. Y en el castaño tipo B, el gen A es recesivo y el gen B, el tipo B, es por lo menos uno dominante. No, por la foto, pero eso fenotípicamente es un caballo rojizo con green color a diferencia de la raza, que es el mismo rojizo, pero todo green color. Entonces vamos a ver si el mismo genotipo, vean que es el mismo genotipo, cuántos castaños tipo A me produce. Entonces me interesan los individuos que estén o que me den estos resultados. Entonces, para el castaño tipo A me interesa que el A sea mayúscula. ¿Cuántos de esos A mayúsculas en la misma? 1, 2, 1 o 3, 1. Los individuos que tienen por lo menos un A mayúscula, que sería el homocigoto dominante y el heterocigoto. Y esa proporción me da 3 sobre 4. El gen B, para que sea castaño tipo B, tipo A, me interesa o tiene que tener en su genotipo la B recesiva. Entonces, ¿quién puede tomar en consideración? La B recesiva. En este caso sería el 3, 1. El 1, el que me interesa. 1 sobre 4 es así. ¿Sí? Es esta unidad de 1. ¿Por qué no tomo en consideración esto? Porque si ese individuo tiene uno de estos así, no me da castaño tipo A. Va a dar o va a dar otro. Pero obligado el genotipo tiene que ser así. Para que ocurra esa interacción y me realice o me dé el producto de un castaño tipo A. Que daría otro. Ya va a ver. Espérate que decíamos. Si cambiáis como aquí estamos en un mecanismo de interacción entre genes. Claro, yo necesito, como este 1, como este 2, como este 3, como este 4, según como este cada uno, en este genotipo, es decir, en este individuo puede tener este y este igual, este es diferente y es diferente. Pero en este individuo, este y este puede ser igual, pero este es igual, pero este es diferente y es diferente. Porque esa capa se produce por la interacción de esos 4 genes. Al haber una diferencia entre alguno de ellos, puede ocurrir una diferencia en el resultado. Eso es lo que estamos tratando de ver con esta lámina. Más que las proporciones, es cómo se interactúan entre ellos. Ajá, el gen C, el otro gen, el tercer gen que vamos a tomar en consideración para ser el genotipo del castaño tipo A. Para que sea tipo A, para que sea castaño, el gen C que así, el gen C es el color, es el que permitía o no permitía que se expresaran los otros. Para que se expresaran los otros, obligado tiene que estar por lo menos un alelo dominante. Entonces, me interesan aquellos genotipos que por lo menos tienen un alelo dominante, que sería 3 sobre 4. En la proporción 1, 2, 1. 1 es homocigoto dominante. 2 son heterocigotos. Pero todos tienen por lo menos uno dominante. Y aquí ven que para que sea castaño tipo A, tiene que tener por lo menos uno dominante. Él permite el color. El cuarto gen, el gen D o el dilutor, para que sea castaño tipo A, tiene que obligatoriamente ser homocigoto dominante. Si se confunde y coloca homocigoto dominante, coloca heterocigoto en vez de homocigoto dominante, ese individuo ya no es castaño tipo A, es palomino. Es palomino. Y está malo el ejercicio, porque confundieron un palomino con un castaño tipo A. ¿Sí?
sobre 4. Y volvemos a lo mismo. 3 por 1 por 3 por 1, 9 sobre 256. Vean que la proporción es menos. Da un 3.5%. 3.5%. Entonces, la probabilidad de que este cruce me produzca un castaño tipo A es de 9 sobre 256 o el 3 y pico por ciento. ¿Estamos claritos ahí? Sí. Importante, castaño tipo B. Castaño, pero tiene una diferencia genotípica. Para que sea castaño tipo B, obligado tiene que tener la A en homocilosis recesiva. Pero como es tipo B, la B me indica que tiene que tener por lo menos un alelo de los B dominante. ¿Sí? Hasta ahí muy bien. No importa si el otro es recesivo. Profe, por ahí tiene A mayúscula y Claro que tiene mayúscula. Estamos trabajando con el mismo individuo. Son los mismos genes. Esta es la misma mamá y la misma papá. Hemos trabajado desde el principio. Lo que estamos haciendo es todas sus probabilidades de cómo, si vamos al grueso del ejercicio, estamos haciendo todas las probabilidades de lo que sale de ellos. De ellos, como son heterocigotos, va a salir todo. Van a salir las probabilidades de Simon, negro, castaño tipo A, castaño tipo B, alazán, palominos y blancos y albinos. Va a salir todo. Pero lo que nos interesa de esta lámina, y es lo que todos tienen que estar claros, es cómo se interacciona, más que las proporciones, cómo se interaccionan los genes. Porque si entienden cómo se interaccionan los genes, un ligero cambio me puede cambiar de castaño a palomino. Entonces, si ustedes colocan la de chiquita en el ejercicio que tienen que colocar de grande, o me colocan, bueno, para que sea castaño tiene que ser la de grande y era de chiquita, me era un palomino, pero tenía todo igual que el castaño, y está mal el ejercicio. ¿Sí? Para que no se equivoquen, presten atención a la interacción de esos genes, como en diferentes formas me produce una capa distinta, por solamente variar una lista. El castaño tipo B no es lo mismo. No, yo estoy pensando en voz alta. ¿Por qué no es lo mismo? Porque para que sea tipo A tiene que tener la mayor y para que sea tipo B tiene que tener la mayor. Pero le tienen que preguntar al Señor si le permite. El color es Si le permite. Tiene que tener entonces obligatoriamente un alelo dominante en el centro. Y le pregunta al tutor, hermano universitario, tiene que tener un alelo dominante en el D, pero para ser castaño tiene que tener los dos dominantes. ¿Sí? Entonces, los dos dominantes. Entonces, vean la diferencia entre este que es castaño tipo A y este que es castaño tipo B. Pregunta de examen. Diferencia 1. ¿Sí? Y sigamos. Es la misma proporción. Para que sea castaño tipo B, me interesa que el gen A voy a tomar en consideración al homocigoto regresivo, es decir, la A chiquita, la chiquita. ¿Y en qué proporción está? En 1 sobre 4. El gen B me interesa que para que sea castaño tipo B tiene que ser menos un alelo dominante del gen B. Y aquí está, 3 sobre 4. Agarro los dominantes. El gen C que permite el color, ¿cómo está ahí? Sí, poder expresar. Tiene que estar por lo menos un alelo dominante. Y aquí está, 3 sobre 4. Y el gen D, obligatoriamente para que sea castaño, tiene que tener homocigoto dominante o de grande. Y está en una proporción de 1 sobre 4. ¿Estamos clarísimos hasta ahí? Eso es lo que veo que da igual que la Ok. de un 3.5% de color. Entonces la probabilidad de que sea un castaño tipo B es 9 o 3.5%. Pero bien que una ligera diferencia entre este y este me hizo la diferencia entre castaño
el palomino. Ya dijimos que el palomino sería muy similar al castaño. Porque puede ser a grande procesado, como puede ser de chiquita a chiquita. Siempre ese al que le vas a preguntar, hey, ¿puedo? Siempre tiene que estar con un dominante. Sí, va a expresar, para que lo deje expresarse. Y el gen de, ahí es donde cambia la cosa. Para que sea palomino, tiene que tener este genotipo así. Pero en el gen de, tiene que tener heterocigoto. Si no tiene heterocigoto, no es palomino. ¿Sí? Entonces tienen que evaluar cómo está cada uno genéticamente para que produzca eso, porque esto es un conjunto de acciones de los distintos genes que produce un resultado que es la carne. Igual que los castaños, solo con heterocigoto tienen Entonces, estos son los palominos. Vean la diferencia de. ¿Cómo? No hay tipo ahí. Pero vean la diferencia muy importante, que son igualitos casi. Solamente, la única diferencia es que están en los socios, no diluyen. Pero en el palomino, solamente en los caballos, causa ese efecto que da el palomino. No. ¿Por qué hay dos tipos de caballo castaño, tipo A y tipo B, si son diferentes genotípicamente, pero del palomino no lo hay? O sea, simplemente lo decidieron así. No lo hay. Estoy seguro que no lo hay. ¿Por qué no lo hay? No lo sé. Pero no lo hay. ¿Estás seguro? ¿Pero por qué no sé? Concuerdo con vos, el tipo A y tipo B. Pero ¿por qué aquí no hay diferencia entre tipo A y tipo B? No sé. ¿Por qué hay diferencia en la heterocigoto dominante? O sea, esa no es porque. Porque para que sea palomino, o tiene que estar así, o tiene que estar así. Claro, es indiferentemente que esté en la. No indiferentemente, tiene que estar, en un caso, tiene que estar esta minúscula, es decir, como si no todo recesivo, y el otro es con un alelo dominante y le da palomino. Y en el otro caso, tiene que estar en un alelo dominante y el otro es recesivo, pero con este así por supuesto, para que me dé palomino. Si se ponen a ver, muy importante la diferencia entre este y este. Y ven que la única diferencia entre esos dos es, ¿sí? Si se enreda y coloca a este individuo en el ejercicio y le colocan esto de, es fácil automática hacer esto. ¿Sí? En el ejercicio de papel. Sí. En el palomino, en el último, por decir, si en gente está chiquita, como si no se recesiva, ¿qué color daría? ¿Sí está así? ¿Qué color daría? ¿Vaya? Ya vas a ver. ¿Quién te va a hacer? Esa es la próxima preparada. Vamos a ver a tener con el palomino para que vean la diferencia. Estoy poniendo aquí un poquito para que vayamos viendo la diferencia. El palomino, como me interesa que en una forma genotípica, este va a ser un individuo y este va a ser un individuo. ¿Sí? Me interesa que el que tenga esté en un alelo dominante, pero el otro esté en recesivo. Entonces, en ese genotipo donde uno está dominante, pero el otro está en recesivo, me da 3, 4 y 1 sobre 4. En la otra manera, me interesa que esté en recesivo, pero el otro con un alelo dominante, me da 1 sobre 4 y 3 sobre 4. Esa es la variación que ocurre ahí, porque ya el gen C, sí en los dos casos, tiene que tener un alelo dominante, ya sea en homocigosis dominante o en heterocigosis, pero en las dos maneras él permite el color.
¿Sí? ¿Cómo actúa el gen C? Y el gen D, para que sea palomino, solamente toma en consideración el homocigoto, el heterocigoto. En los dos casos, vean que la diferencia está entre la A y B, porque C le tiene que permitir el color y D tiene que estar en heterocigosis, porque si está en homocigosis dominante, si el gen D está en homocigosis dominante, es castaño, igual. ¿Sí? ¿Vieron la diferencia? Sí. Ahora vamos al caso. Eso es un 7% de probabilidad. Para mí. Tiene que estar el 7%. Volvemos a sumar. Porque como lo haces así, como mantenemos así, sumamos la ley. 14%. Pero como son pequeños. Ahora vamos con el caso de al azar. ¿Qué pasa si en este caso, el B grande es B chiquito? Pasa automáticamente al azar. Porque ¿cómo es el al azar? El al azar es el gen A, el homocigoto recesivo, y el gen B, el homocigoto recesivo, el gen C permite el color y el gen D no lo. ¿Y si disminuye? Y si disminuye, también. Entonces, ¿cuáles son los que a mí me interesa para hacer o para ver de qué proporción de aquí me van a salir de este cruce, que ves que es el mismo, sigue siendo el mismo, me van a salir al azar? Me interesa solamente los individuos que van a producir la proporción que está en el homocigoto recesivo, 1/4. Me interesan los individuos que están, o la proporción que está en el gen B del homocigoto recesivo del gen B, que es 1/4. En el gen C, al cual yo le pregunto, hey, ¿puedo o no puedo? Me interesa solamente lo que me dejan expresar, que son los que tienen un alelo dominante. Sería el caso del homocigoto dominante y el heterocigoto, que están en 3/4. Y el gen D, me interesan los individuos que me dejan, que no me diluyen el cuerpo, que son el homocigoto dominante, de mayúscula de mayúscula, y el heterocigoto, de mayúscula de minúscula, que están en una proporción 3/4. Entonces, vean la diferencia del alazán en sus interacciones génicas, ¿verdad? En su interacción, cómo cada gen hace su interacción. Si ven, son los mismos 4 genes, que algunos muchos se parecen genéticamente, pero un ligero cambio me da un producto diferente, o sería una capa diferente del producto final, ¿no? Entonces, en el alazán, si lo comparo con el zaino, es más fácil. Vean, el gen A está en recesivo, el gen B está en recesivo, ¿no? El gen C siempre tiene que permitir pasar un color. Y el gen D permite o no diluye. ¿Sí? Esa es una diferencia. Profe, aquí. Y ya viste la diferencia entre palomino. Ay, si el palomino hiciste, vamos a imaginar, hiciste manipulación génica, ¿verdad? Y entonces, este palomino que está aquí, evitemos el ejemplo, le quitaste esta vez y le colocaste una vez chiquita, una vez chiquita. Ese no sale palomino, sale alazán. Profe, aquí viendo. La D, el gen D es el que permite el color en la cría. El color es La cría. en la cría. Porque el castaño es un caballo rojo con la cría es negra. Sí, da esa Y característica. el palomino es un castaño rojo con la cría amarilla. Da esa característica, pero siempre y cuando, eso es lo que tienen que buscar, que no sé cómo, siempre y cuando estén así. Si hay una variación, ¿verdad? Porque ve aquí, si
Si aquí tuviera una de chiquita, agarrando tu ejemplo, este es un alazán. Aún estando la de chiquita, el individuo sigue siendo alazán. Si vamos a tu caso, en este caso específico no ocurre vamos a decir, una decoloración un poco más en la crina cola. Dice, sería rojito con la crina cola un poquito más clarita. No, en ese caso es. Entonces, lo interesante ahí es cómo ocurre esa interacción. Entonces, según cómo estén los genes, ¿verdad? Es que me va a dar ese resultado. Eso es lo que ustedes tienen que ver. Primero, ¿qué hace cada uno? Segundo, cómo están cada uno en ese individuo que es un todo. ¿Sí? Vamos a producir el blanco. Porque ¿qué proporción de ese apareamiento me da blanco? Para que sea blanco, ¿cómo es? No me importa cómo esté. No me importa cómo esté el gen B. Sí me importa el gen C, porque él me va a decir sí. Expresar. No, el dominante. Siempre el gen C tiene que estar dominante para que los otros trabajen. Si no, trabajan. Pero el blanco sí me interesa. El gen D es recesivo. Entonces vean aquí que no me interesa cómo esté, agarro el 4 sobre 4. No me interesa cómo esté el gen B, agarro el 4 sobre 4. Pero sí me interesa cómo esté el gen C, porque si está en recesivo no permite el color. Entonces solamente agarro los que tienen un alelo dominante por lo menos, que son el homocigoto dominante, tiene dos alelos dominantes, y los heterocigotos que tienen por lo menos un alelo dominante, y me permite el color, o me permite que el otro gen actúe. Pero para ser blanco, obligatoriamente tiene que ser de chiquita, homocigoto recesivo. ¿Y en qué proporción está aquí en este cruce? En 1 sobre 4. Entonces, si yo agarro todo esto, me da una proporción de 48 sobre 256. Entonces, la probabilidad de que ese apareamiento me produzca blanco es 48 sobre 256, podemos pensar 18 puntos por ciento. Y ahí vamos con el ejemplo tuyo, Flaco, pequeño hermano. Pregunta de examen, 50 puntos de esa pregunta. ¿Un caballo puede tener 256 crías? No, ¿verdad? ¿El caballo cuánto tiene? Uno solo, pues si tiene dos, te dicen, ¿cierto? Eso es así. ¿Qué hacen? Bueno, esto va a aplicar meten el caballito en el dedo, le hacen la ecografía. Si tiene dos crías, es decir, tiene dos embriones, le eliminan. ¿Tiene nada más dominante? Tiene nada más. Eso lo identifica el dedo. ¿Se puede morir que la llama? Sí, no va a tener. Va a tener ¿cuántas? Cada 3 meses para el caballo. ¿Cada cuánto? Para 9 años, ¿no? 11 meses. 11, 9 años. Y un caballo con una sola cría. Entonces estos son prófugos. Haciendo un paréntesis ahí, entendiendo del perrito. Lo que pasa es que en el perro, un perro puede tener 1, como puede tener 5 o 6. 2. Más cangre más tiene. No, profe, hay se me olvidó, un brasileño de esos cazadores de personas. Tuvo 12. Perfecto. Pero lo que nos interesa en la primera práctica aquí es que el perro normalmente tiene más grito. Entonces la probabilidad de que te salga uno negro, uno blanco, ¿verdad? Es mayor. En la probabilidad de que te salga el cabello te va a salir uno solo. Pero ¿en qué proporción? ¿Es más probabilidad que te salga negro o más probabilidad que te salga? Según estas probabilidades. Es lo mismo que cuento. Entonces, volviendo al tema,
sea blanco, nos interesa estos dos ejemplos principalmente. Que el gen C permite el color, es decir, que tiene que tener por lo menos un grado dominante, y el gen D tiene que ser de homocigosis recesiva. Esto que está aquí, no importa cómo esté esto, siempre cuando este permita y este tiene recesivo, por eso si hacen una diferencia y ustedes escriben este genotipo y me dicen y le colocan aquí en vez, entonces uno va a decir si es sano, ese individuo es blanco porque este es permitido y este es diluido. ¿Sí? Entonces es muy importante la interacción entre esos genes. Vamos a poner la diferencia y veo una enorme diferencia que en el albino el gen A no me interesa como esté, porque el gen A le va a preguntar al C, hey, puedo, y este le va a decir no. Hey. El gen B no importa, porque también le va a preguntar y el gen C le va a decir el gen D no me interesa tampoco, porque el gen C manda capitán, no manda marinero. El gen C es capital. Pero el gen C sí tiene que estar en recesivo para que eso ocurra. Entonces es un efecto epistato, donde no importa cómo esté el otro, siempre y cuando este esté en homocigosis recesiva, opaca, inhibe la expresión de los otros. Entonces es muy importante cómo se interacciona en o es muy rápido. Entonces, no me interesa cómo esté ninguno y lo tomo en consideración porque no interesa cómo esté ninguno para que produzca el albino. Pero sí me interesa que el gen C esté en homocigosis recesiva. Y lo demás no importa. Por eso yo te digo, de forma cosa, esto le pregunté, ¿cómo tengo? ¿Puedo o no puedo? Entonces el gen C le dice, sí podéis porque está así. Le dice, no podéis porque está así. Y el gen D tampoco me interesa como está. El gen C no me interesa como está el gen D, el A, el B. Siempre que esté como homocigosis recesiva, es albino. Y entonces se convierte en una enorme diferencia genotípica entre el blanco y el albino. ¿Sí? Y entre el albino y todo lo demás. Porque si todo lo demás tiene C chiquita, es albino. C chiquita, va a ser albino. C chiquita, va a ser albino. ¿Sí? Solamente porque el GC estaba en C chiquita. Solamente por eso. Entonces esa es la enorme diferencia genética entre el albino y el blanco. Y la diferencia zootécnica, fenotípica, es que el blanco, se ve pelo blanco, ¿verdad? Pero sin color en la cosa. Pero el vino no tiene un color en ninguna, no tiene pigmentación. Y viene la proporción. En esa proporción que fue lo que vos preguntaste, en este caso la proporción da esto. ¿Sí? Y a través de esto se puede sacar la frecuencia de esos genes. Se puede sacar la frecuencia del gen C. Hay una probabilidad de que salga una vena y que salga castaño. Pero como aparece ese caballo con ese igual, y vos dijiste, pero si yo tengo una probabilidad que me salga una vena con castaño, y te salió castaño, eso es probabilidad. Para que los dos nervios se vean. Ya vamos a terminar esto para que demos la práctica. Eso era la práctica.
Es decir, 9 salen de una forma, 3 salen de otra forma fenotípica, 3 salen de una forma fenotípica y 1 sale de una forma fenotípica. ¿Cuánto es eso? 9 más 3. Más 3. Y 1. 16. Entonces, 9 sobre 16 salen de una manera, 3 sobre 16 de otra manera, 3 sobre 16 de otra manera y 1 sobre 16 de otra manera. En el cruce de híbrido. ¿Sí? Lo vimos cuando pasamos a 2 más n, el cruzó del verde con rugoso. Entonces, una forma de epistasis es la epistasis dominante. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando la epistasis es dominante, vamos a suponer que es el alelo A, él ocurre como opaca el alelo B, no importa que esté el dominante o esté en recesivo. El alelo B solo da una característica, el alelo B recesivo da otra característica. Pero si está en presencia del alelo dominante A, él hace un efecto epistático, y un efecto epistático en dominancia. Vean que entonces, que estos individuos que tienen la A mayúscula, que va a ser este, que es A mayúscula o B mayúscula, A mayúscula, B minúscula, me va a dar un mismo fenotipo. Entonces se sube. El 9 más 3, 12. Este, como está en recesivo, no hace un efecto epistático sobre el otro, le permite que se exprese. Entonces se va a expresar el gen B dominancia de una manera, en una proporción de 3. Y el gen, en este caso, el gen A, le vuelve a dejar que se exprese y se expresa en recesivo de otra manera, en una proporción de 1. Entonces es una epistasis en dominancia. No es la que ocurre aquí. Una epistasis en recesivo. Entonces, si el gen A, para que ocurra ese efecto epistásico, tiene que estar en recesividad, entonces, donde siempre esté en recesividad, esto ocurre el efecto. Aquí en este ejemplo está en recesivo y en este ejemplo está en recesivo. Ya sabemos que B mayúscula da una característica y B minúscula da otra característica. Pero cuando está en presencia de un gen recesivo, que ocurre una epistasis recesiva, va a dar el mismo fenotipo. Solamente cuando el gen A, que es el epistasis, que está en dominante, que le deja el primer albedrío al gen B, es que se expresa el gen B dominante o recesivo. Aquí se expresa de una manera y aquí se expresa de otra manera, porque este le permite. Entonces es una epistasis en recesivo, que sería más o menos como esto. Gen dominante con efectos acumulativos. Un ejemplo es el pigmento. Cuando un gen en dominante da un pigmento o una unidad de pigmento o una característica dada, el otro gen dominante, como hace que ve, da la misma característica. Cuando está uno dominante pero el otro no recesivo, un dominante pero el otro recesivo, da la misma característica. Porque este da una unidad de pigmento y este da una unidad de pigmento. Cuando el individuo está así, da una unidad de pigmento. Cuando el individuo está así, da una unidad de pigmento. Pero fenotípicamente se ve igual. Cuando está en recesivo, no da nada. Porque ninguno de los dos se expresa. Porque los dos se expresan en dominante. Pero cuando están los dos dominantes, como cuando están los dos dominantes, los dos se van a expresar, entonces va a ser acumulativo. Este va a dar una unidad de pigmento y este va a dar una unidad de pigmento. Entonces el individuo va a tener un fenotipo distinto a esto, porque va a tener dos unidades de pigmento. Entonces eso se llama epistasis con genes duplicados con efectos acumulativos. Genes dominantes duplicados. Cuando un gen dominante, como vimos en el anterior, da el mismo en dominancia, da una característica, el otro gen da la misma característica en dominancia. Cuando los dos, como no tienen efecto acumulativo, entonces, tanto cuando está en dominante uno, cuando está en dominante el otro, o cuando los dos están en dominante, dan el mismo efecto. Cuando ocurre eso, es n dominante duplicado, sin efecto acumulativo. Y cuando está en recesivo, expresa la otra
tiene recesivos duplicados. Es esto mismo, pero cuando está en recesivo, cuando está en recesivo de una manera da otra característica. Cuando está recesivo de la otra manera da la misma característica. Cuando están los dos recesivos da las mismas características. Entonces el 3 juros se sube, serían 7. Pero cuando está en dominante, los dos le dan otra característica. Entonces es muy distinta, pero tiene que ver. Sigue la proporción muy distinta. Interacción de genes dominantes y recesivos. Cuando un gen dominante da la misma característica que el otro, cuando está en recesivo, entonces cuando el genotipo está dominante, me va a dar una característica. Cuando el genotipo está uno dominante y el otro recesivo, o el otro recesivo y el otro dominante, me va a seguir dando la misma característica. Se pone a ver, tanto este genotipo como este genotipo me dan la misma característica. Pero cuando hay el otro que en recesivo da la característica, que el otro es dominante, pero está en dominante, ¿y qué estoy haciendo? Está el otro en dominante, me va a dar otra característica. ¿Sí? Entonces esa va a ser un fenotipo distinto. ¿Sí? ¿Se lo van? ¿Entendieron?